María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Parroquia Chiquinquirá de Aregue del municipio de Torres. Ya próximo vamos a celebrar el regreso de nuestra excelsa patrona a su pueblo. Cuéntenos un poco de la historia de Nuestra Señora del Rosario Chiquinquirá de Aregue. Bueno, muy bien. Hablar de la Chiquinquirá de Aregue tenemos que buscar un punto de referencia muy particular y es la devoción a la Virgen María. Por supuesto que los cristianos católicos, desde el mismo nacimiento de la Iglesia, hemos venerado a la Santísima Virgen María de una manera muy particular como la Madre de Dios. Hablar concretamente de la Chiquinquirá, tenemos que hacer referencia a Colombia, a la Chiquinquirá de Colombia. Quien funda el pueblo de Aregue es Francisco de la Hoz Berríos. Y cuando viene y funda aquí el pueblo, ¿qué es lo que se da? La funda bajo el nombre de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. ¿Pero de cuál Rosario Chiquinquirá? Colombia. Del de Colombia. Del de Colombia. Entonces se funda en primer lugar una doctrina indígena. Las doctrinas indígenas eran recoger a todos los indios o todos los indígenas que estaban dispersos por una zona, recogerlos en un solo sitio y allí educarlos, formarlos, evangelizarlos. Y esa doctrina indígena entonces se le da el nombre de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Pues bien, cierto que cuando se colocaba un pueblo bajo la protección de un santo, en este caso de la Virgen, inmediatamente se mandaba a elaborar o a traer la imagen de ese santo que era el patrono de esa comunidad. Pero si ustedes miran la imagen de la Virgen del Rosario de Colombia y la imagen de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá de Aregue, son muy diferentes. Incluso la de Maracaibo también es muy distinta. La de Maracaibo es muy similar a la de Colombia, porque es una réplica en pequeño de la de Colombia. Pero la nuestra, la Chiquinquirá de Aregue, es diferente de la de Colombia. Y ustedes se podrán preguntar, ¿y a qué se debe la diferencia entre una imagen y la otra? Que cuando hablaron de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá de Colombia, no trajeron una pintura, una estampa, que dijeran, mira, la Virgen del Rosario de Colombia es así, sino que dijeron, es la Virgen del Rosario, con San Andrés y San Antonio a un lado. Y que al encomendarle al pintor que pintara la imagen de la Virgen del Rosario, le dejaron la creatividad al pintor. O sea, no lo limitaron presentándole la imagen de la de Colombia, sino que le dijeron, es la Virgen del Rosario, así y así. Sin referencia. Sin ninguna referencia. Entonces el autor pues la pinta de un tamaño pues bastante bueno, bastante visible y muy coloridos, con colores muy vivos. San Andrés y San Antonio los pinta de tal forma que no están en paralelo con la Virgen. Si nosotros miramos la imagen de la Chiquinquirá de Colombia, San Andrés y San Antonio están de pie casi en paralelo con la Virgen. Aquí la de Aregue no están en paralelo, sino a medio cuerpo. Y están en una actitud de contemplación. ¿Qué otro elemento es particular en el cuadro de la imagen de la Chiquinquirá de Aregue? En el dedo índice, el niño de la Chiquinquirá de Colombia tiene una palomita. Si ustedes se fijan bien en el cuadro de la Chiquinquirá de Aregue, no es una palomita, es un cardenal. El cardenal es el pájaro típico, ¿verdad?, de esta zona, de Lara y de Falcón. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Bueno, que el autor, el pintor, digo, mire, palomas hay muchas por aquí, pero vamos a colocar este pájaro que es más llamativo, ¿verdad? Y de una forma inculturizó la imagen de la Virgen pues en nuestra tierra muy particular. Entonces estos dos elementos, San Antonio y San Andrés a medio cuerpo, el cardenal en la mano del niño, nos hace ver entonces que esta imagen de la Virgen se pintó
aquí en Venezuela. Si se hubiese pintado en Colombia, hubiese sido semejante a la de Colombia. Se pintó en Venezuela. Pero ¿sobre qué está pintado el lienzo de la Virgen o la pintura de la Virgen? Está pintado en un lienzo tocuyano. El lienzo tocuyano fue muy famoso a nivel mundial. El aregue no era de primera categoría, sino de segunda. Y ese fardo lo preparaban de tal manera, ¿verdad?, para pintar luego sobre él. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque hace 5 años atrás sacamos el cuadro original para hacer una restauración. ¿Qué procuraba esto? Bueno, esto llevaba una curiosidad muy particular: descubrir si era posible quién fue el autor de esa pintura. Generalmente por las orillas se escribía, había alguna firma, pero cuando lo sacamos completamente del marco con mucho cuidado, pues no, la decepción es que no encontramos absolutamente nada. Y después consultamos y que en esa época se pintaba pero no se colocaba firma quién era el autor de esa pintura. Entonces, bendito sea Dios, pues no tenemos el autor del cuadro de la Virgen. En casi 400 años esa imagen ha conservado sus colores, se ha conservado íntegramente el lienzo. Esto nos lleva a pensar también algo muy particular, y es que en esa devoción, el amor, la devoción, la oración, pienso yo que también ha hecho que se dé este milagro de renovarse y de conservarse. Han venido varias personas, han venido sacerdotes españoles, han venido sacerdotes italianos, y por supuesto los venezolanos. Los españoles que han venido me han dicho que la imagen de la Virgen es el rostro de la mujer andaluza. Alguien escribió por allí que un autor español pintó una imagen de la Virgen del Rosario que se le extravió. Que se le extravió. Si tú te das cuenta, hay una leyenda que dice que una indígena aquí en Aregue encontró un rollo, un tubo, ¿verdad?, que vio que entró en una cueva, que vio que salió de una cueva una paloma blanca que le llamó mucho la atención, y que la mujer fue detrás a ver y volvió a entrar y se encontró con un tubo, y que al agarrar los indígenas el tubo lo abrieron y encontraron el lienzo de la imagen de la Virgen. Algunos dicen que esto puede tener mucho de verdad, porque las pinturas, los lienzos se trasladaban, eran en tubos de metal para conservar la imagen, y que es muy factible que eso que hasta nosotros hoy estamos llamando una leyenda sea verídico, y que la imagen de la Virgen del Rosario sea la de este autor español que dice que se le extravió y que hasta el sol de hoy no se encuentra. Hay otros que dicen que la imagen de la Virgen tiene un rostro de indígena. Puede ser también, la Virgen puede aparecer con ese rostro también, puede adquirir ese rostro de indígena, como en la Coromoto, por ejemplo. ¿Cuál es el mensaje a los indígenas? Vayan donde los blancos para que les echen agua en la cabeza y puedan ir al cielo. Hay una preocupación de la Virgen para que el hombre se salve. Yo pienso que María puede adquirir el rostro de la mujer china, de la mujer europea, de la mujer latina, de la mujer indígena. O sea, sí, porque esa preocupación maternal, cual madre preocupada por sus hijos. Cual madre preocupada, ¿verdad? Hay una identidad muy particular. Por eso te digo que la vamos a ver de acuerdo a lo que tengamos nosotros aquí, como la querramos ver, pues la vamos a ver. Hablemos de la devoción hacia la Virgen Chiquinquirá de Aregue. ¿Cómo es que comenzamos nosotros a adquirir esta fe
esta devoción, esta veneración a nuestra excelsa patrona? La devoción a la Virgen de Chiquinquirá pues nace desde el momento en que los misioneros que llegan aquí a Aregue a adoctrinar a los indígenas pues le siembran esa devoción a la Virgen. El boom de la devoción a la Virgen en Torres, en Urdaneta, en la Sierra de Falcón, está en 1740. ¿Qué sucede en 1740? El naufragio, ¿verdad?, que sufre el comerciante español Cristóbal de la Barrera, que viniendo de España tiene pues esa dificultad, esa tormenta que lo agarra en el mar, una invocación que hace a la Madre de Dios por su salvación y que se vio librado, ¿verdad?, de que las aguas del mar se lo tragaran. Perdió la tripulación, perdió todo, pero él fue echado a la playa. Y se dice, porque él mismo lo comentó, que cuando llegó a la playa, inmediatamente al darle gracias a Dios y mirar hacia el cielo, vio la imagen de la Chiquinquirá de Aregue. ¿Conocía Cristóbal de la Barrera la Chiquinquirá de Aregue? Sí. Cristóbal de la Barrera vivía en Carora. Cristóbal de la Barrera tenía una casa aquí en Aregue. Tenía una casa aquí en Aregue. Las investigaciones que se han hecho en los archivos diocesanos arrojan que Cristóbal de la Barrera vivía en Carora, tenía residencia allí y que por tal conocía a los españoles que estaban trabajando allí. Entonces él invoca a la Chiquinquirá con mucha certeza, tiene una visión, ¿verdad? Y a raíz, entonces, cuando llega a Carora, después de haberse salvado del naufragio, busca al padre Ignacio de Oces. Ignacio de Oces era un caroreño que era el encargado de toda esta zona, y cuenta al padre Ignacio lo que le ha sucedido en alta mar. Y cuando viene a Aregue con el padre Ignacio a darle gracias a la Virgen, ¿dónde estaba la imagen de la Virgen? En Aregue Viejo. Aregue Viejo está casi a 4 kilómetros de aquí, del actual Aregue, donde se encontraba en la capillita la imagen de la Virgen. Y allí va Cristóbal de la Barrera con el padre Ignacio de Oces a darle gracias a la Virgen que lo había salvado. Y es allí entonces donde, en un gesto de grandeza, de agradecimiento por la vida, Cristóbal de la Barrera se desprende de todos los bienes que posee en Venezuela y se los dona a la Virgen para que se le construya un templo, porque la capillita donde estaba no estaba en buenas condiciones. Y es entonces cuando entrega todos esos bienes al padre Ignacio. El padre Ignacio en el tiempo va recibiendo esos bienes, escribe al obispado en Caracas y recibe entonces, narrando, o sea, que un comerciante español, Cristóbal de la Barrera, donó a la Virgen los bienes que posee en Venezuela. Hay que tomar en cuenta también que Cristóbal de la Barrera era miembro de la Compañía Guipuzcoana. Entregó principalmente materiales. Dio para aquel momento 16.245 pesos de plata, que se invirtieron en la construcción de la iglesia, porque este milagro tuvo una resonancia en estas comunidades. La Virgen que salvó al comerciante español. Y de allí viene una devoción grande de la gente. Si la Virgen lo salvó a él, no puede interceder por mis necesidades, no me podrá salvar a mí también, que tengo este problema que tengo. Y comienzan entonces a grandes romerías a Aregue para visitar a la Virgen Milagrosa. De hecho, ha venido gente de Curazao. En la medida en que se vaya dando a conocer, las desventajas es que no hemos sido la capital de Estado, cabeza de Estado. Y en segundo lugar fue el mismo pueblo de Dios, los mismos aregueños. Pues los mismos aregueños, en un celo por el cuadro de la Virgen, se opusieron siempre a dejarla sola.
claro, ya gracias a Dios este año pues ya es la 15ª marcha de la fe, salida consecutiva de la imagen de la Virgen. Pero volviendo un poquito a lo de la devoción. Entonces 1740 es el boom de la romería a Aregui. Pero hay otro acontecimiento también en Carora que fue muy particular. En 1772 Carora fue azotada por unas pestes. Está documentado allí. Y los caroreños pidieron llevar la Virgen de aquí de Aregui. Para eso, ¿verdad? Si salvó a Cristóbal de la Barrera, también a nosotros nos puede hacer el milagro. Y piden entonces a llevarla y se llevan. Y de hecho, terminó la pena. Tú me preguntabas, que un poquito hace unos días que conversaba ayer, me preguntaba sobre los milagros de la Virgen, si habían milagros particulares, y sí los hay. De una niña que vive allí en Carora, se llama Fabiola. Ella vivía por allí, por la calle San José al final, donde estaba la niña Juana, por ahí, no sé si ustedes conocen, si son por el barrio nuevo. Entonces están los papás de la muchachita, están los abuelos, siempre venían a rezar el rosario aquí a la Virgen. Y veo yo que sale una niña llorando, aquella niña de perseguir inmensa, hinchada, los ojos pero brotados. Y entonces yo le pregunto a los papás, ¿qué les pasa? Ese padre que tiene problemas en los riñones, hay que hacerle una diálisis para poder mejorar. Y está ahí llorando el dolor. Entonces yo agarro a la niña y le digo con los papás, vamos a la Virgen. Y agarro a la niña y se la presento a la Virgen. Le digo a la Virgen que, le digo, mira, estas son perlitas, tus lágrimas son unas perlitas que se las vas a ofrecer a la Virgen. Ofrézcale a la Virgen esas lágrimas. Y a los papás, ofrezcan ustedes la oración. Y Fabiola le ofrece a la Virgen sus lágrimas. Ofréceselas. Dile a la Virgen que le regalas tus perlitas de esas lágrimas. Y bueno, y le pedimos que la niña mejorara, que no fuera posible aquello. Mira, en poco tiempo volvieron otra vez la familia, contentos, no fue necesaria la diálisis. La niña después empezó a llorar, el problema de los riñones. Hace poco la trajeron, cumplió 15 años, una hermosa muchacha. Hay un caso muy particular de una señora aquí en Aregui, y concretamente quien trabaja aquí conmigo en la casa parroquial. Ella tiene 3 hijos y hubo dificultades con una de las hijas. Esas dificultades que tienen siempre las mamás cuando las hijas se enamoran y le llaman la atención y se ponen bravas y se van. Y bueno. Entonces, resulta que hubo una dificultad y se distanciaron la hija de su madre. Pero la mamá no dejó de hablar. No dejó de hablar. Y el día de la Virgen, cuando va saliendo la procesión, Sonia me dice, padre, yo le pedí a la Virgen que le tocara el corazón a María, que era la hija. Yo le pedí que le tocara el corazón. Qué bueno, se celebró la misa, pasó la procesión, hubo toda la comelona, todo lo que había. Bueno, al día siguiente, a las 5 de la mañana empiezan a sonar los teléfonos, porque fue una cosa muy particular. Empiezan a sonar los teléfonos. Dicen, bueno, la hija de su madre. Después de 6 meses, llama y le dice, bueno, empiezan a llamar y dice, bueno, y total que le responde. ¿Qué es lo que le dice? Mamá, no pude dormir anoche. No pude dormir. Mira, eso fuera que te tenía que llamar. Que te tenía que llamar y te tenía que llamar y aquí estoy. Perdona.
Tú sabes que aquí hace 2 años, aquí tenemos la familia del movimiento eclesial de los caminos neocatecumenales. Y entonces mandaron 3 familias, a ellos se les accedió, o sea, se les dio la casa, era la ciudad de los muchachos para que ellos la llevaran adelante. Entonces vino un señor oriental con la esposa que lo asignaron como familia a vivir en esa casa. Mandaron 3 matrimonios y dentro de los 3 matrimonios estaba él. Entonces, el día que llegan aquí al santuario, eso fue el 2 de agosto del 16, entonces llega y yo les estoy dando a conocer todas las instalaciones del santuario. Los llevé al salón, al parque, la casa, la radio, fuimos al museo, la capilla del Santísimo, la iglesia grande, la pequeña. Lo último fue la visita a la Virgen. Eso fue lo último. Cuando ese señor llega y ve la imagen de la Virgen, empieza a llorar. Empieza a llorar. Y empieza a decir, eras tú, le dice, eras tú. Y cae de rodillas y era llorar y llorar. De todos los que estábamos allí, pues nos quedamos impresionados de qué estaba pasando. Entonces, bueno, él después se pone de pie y nos revela, nos dice, yo cuando era muchacho, cuando era niño, a mí me esclavizaron. A mí me golpearon mucho, a mí me trataron muy mal. Y de tanto que me golpeaban y que me trataron mal, que yo me iba a ahorcar. Yo llevaba ya el mecate para ahorcar, porque ya no aguantaba. Y cuando iba caminando, se me apareció una señora en el camino. Y era una señora muy bonita. Y me dice que no lo haga. Y a mí, como la señora me convenció, porque la vi muy hermosa, muy bella, yo boté mi cara y me regresé. Él dice, yo pensé que era la Virgen de Guadalupe. Yo pensé que era la Guadalupe, la que yo había visto. Pero cuando la vi, dice, era tú. Tienes un testimonio muy hermoso sobre la Virgen Chiquinquirá de Aregue. ¿En algún momento pensaste que era la Virgen Chiquinquirá de Maracaibo? Quiero que nos cuentes qué fue lo que te concedió la Virgen Chiquinquirá de Aregue, cómo transformó tu vida y ahora cómo sientes a la Virgen en tu corazón. Bueno, buenos días, mi nombre es Michael. Eso es algo increíble, pues. Ya cuando me decían que yo no podía caminar. ¿Qué fue lo que te sucedió? En un accidente de tránsito en Campo Lara, estado Zulia. Yo decía que, bueno, pues en ese accidente fue horrible, todo lo que nos vivimos en ese momento. Es algo que todo el mundo decía que estábamos muertos. Y yo entre ceas, entre la fe, yo decía que yo no podía estar muerto. Ya en 1 año y 3 meses que estuve hospitalizado en Maracaibo, en un momento de conversación con los doctores, la doctora Alicia Rebolledo y el doctor Ramón, yo eran 14 años cuando tuve el accidente. No fue fácil para mí, joven, que ya sin embargo, había una cosa que yo decía que me quería parar, que quería caminar y sin embargo no podía hacerlo. No sentía mis piernas, nada de eso. Llegó un momento que el doctor y la doctora dice que bueno, que no pueden hacer más nada, que ya todo estaba hecho. Que si no daba con este último tratamiento, me iban a amputar las piernas. Y sin embargo yo decía que bueno, que si eso era así, que me dejaran morir más bien.
pero un momento llegó, me quedé dormido en ese instante, se me vino esa imagen tan hermosa, que fue la Virgen de Chiquinquirá de Aregui. En eso yo decía, me paré de repente de la cama y empecé a caminar. Y entre todo ese pasillo, ella iba conmigo. Y sin embargo, de repente caí y me volví a levantar. Lo primerito que hicieron fue llevarme a la iglesia de Aregui, donde estaba la Virgen. Ahí empecé yo a llorar, me levanté y me fui hacia ella. En ese instante yo me paro de la camilla, empiezo a caminar por todo alrededor de la iglesia. Los mismos doctores en ese instante decidieron quitarme el yeso. Y yo me arrodillé frente a la imagen, frente a la Virgen, dándole todas las gracias de lo que el milagro que ella había hecho. Siempre cuando la camino siento como que si no tuviera nada de peso encima. Es como que todo una bendición de Dios. Es algo increíble. Eso, desde que empecé a hacer la promesa, a mí me habían mandado pastillas para toda la vida que eran para los dolores y todo eso. Que ya yo no iba a sentir más nada de dolor y nada. Y así fue. Tengamos la fe puesta en Dios. La Virgen de Chiquinquirá ya forma parte de la familia caroreña de Torrencia y de muchos corazones. Ella es la que nos anima, nos estimula a seguir adelante. Sabemos que la Virgen de Chiquinquirá es la Madre de Dios. Siempre está muy presente en toda la familia, la Virgen María, especialmente esta vocación de Chiquinquirá de Aregui. Es como motivo para tenerle más cariño, más devoción, confiar en ella, confiar nuestra familia, confiar nuestra vida, pedirle con devoción y también con confianza y respeto, no exigiendo, sino que pidiéndole a la Virgen que interceda ante su Hijo y nos conceda eso que le estamos pidiendo, que nos conceda lo que necesitamos para nuestra fidelidad al Señor y seguir adelante. Sabemos que los milagros del Señor, los favores, Él los realiza en función del crecimiento espiritual de las personas. No es que lo hace así por hacerlo, sino para ayudarles a descubrir que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida, que Dios es el que dirige todo. Nosotros somos instrumentos, somos criaturas, y que el Señor, si consigue un corazón dócil, Él muestra sus maravillas, muestra sus milagros, sus favores, pero cuando esa persona se le entrega totalmente. Por eso la Virgen ya forma parte de nuestra familia, de nuestra vida. Muchas personas dicen, bueno, yo no creo ya en esto, pero creo en la Virgen. Creo en la Virgen, porque es la madre, ¿verdad? La madre, los hijos pueden estar bravos con el papá, con los hermanos, con la tía, hasta a veces hasta con la mamá, pero es la mamá y cuentan con ella siempre, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a Dios de corazón. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María,